Nos metemos de lleno en esto que ha hecho historia. Un capítulo que se inscribe en la historia de las pensiones, en la historia previsional de nuestro país, luego que con un amplio acuerdo político la Cámara de Diputados despachara a ley la reforma a las pensiones que crea un sistema mixto, incorpora un seguro social y contempla un aumento de la pensión garantizada universal, entre otras cosas. El presidente Gabriel Boric destacó la aprobación y arremetió nuevamente contra las AFP. Mientras, en la derecha, Chile Vamos fue parte del acuerdo, se acentúa la diferencia con el Partido Republicano. Está con nosotros aquí en el estudio Juan Espinosa para contarnos de todo. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias. Fue particularmente compleja toda la previa, lo hemos hablado mucho respecto de las complicaciones que podía tener el gobierno para conseguir los 77 votos como mínimo. Teníamos algunas proyecciones, hacíamos algunas apuestas de podían haber 95, 110 votos y finalmente fueron esos 110 votos en el trámite general y en el trámite particular donde se sospechaba mucho que podían terminar algunos elementos en comisión mixta. La diferencia de votos fue así, 110 votos a favor, 30 votos en contra, con constantemente los votos del Partido Republicano, algunos descolgados de Chile Vamos, el Partido Social Cristiano, votando en contra, pero finalmente con un amplio respaldo que de alguna forma, claro, uno iba viendo votación 1, votación 2, votación 3, y luego al ir buscando finalmente dentro de los documentos las 800, 900 páginas que estaban disponibles, íbamos viendo finalmente qué es lo que se iba aprobando. Y literalmente se aprobó todo, solo con un cambio dentro de todo lo que hemos comentado, que es la famosa licitación del stock. Claro. Porque ahora la licitación del 10% de los afiliados ya no es cada un año, sino cada dos. Esa es la única modificación. El aumento de la PGU a 250.000 pesos con el primer tramo para mayores de 82 es tal cual lo que se despachó de la Comisión de Trabajo. El aumento de la cotización en los tramos que ya se ha informado largamente también. Entonces, técnicamente, el gran problema eran las diferencias que se podían generar con la votación, con el informe del Consejo Fiscal Autónomo que se transformó después en indicaciones que se tramitaron en Hacienda. Hasta el último minuto el Partido Republicano intentó torcer la mano para evitar, o en realidad para prolongar aún más una votación. Técnicamente el proceso ayer pudo haber durado no más de 40 minutos o no más de 20 minutos, pero claro, hubo un diputado, Roberto Arroyo, que presentó 91 indicaciones que después se fueron fusionando, pero básicamente fueron 105 votaciones durante esta jornada. Al término, con finalmente el momento histórico, con los codazos para ponerse cerca de la ministra, para salir en la foto, vimos diputados que estaban en contra de la reforma felicitando a las autoridades de gobierno. Un poco el show que hay dentro del Congreso Nacional. Hubo las recriminaciones desde el Partido Republicano a Chile Vamos, hubo también la valoración del acuerdo, pero también por sobre todo el recordar cómo finalmente esto beneficia a la ciudadanía. Vamos a escuchar al diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, al diputado Luis Sánchez del Partido Republicano y a Jorge Brito del Frente Amplio. Después de 19 años conversando, negociando, finalmente este Congreso logra sacar adelante una reforma que le hará bien a Chile. Hoy una mayoría circunstancial entre la extrema izquierda y Chile Vamos, quienes se dicen de oposición, terminó facilitando aprobar una mala reforma, una pésima reforma que se hizo a tontas y a locas. Significa que para la inmensa mayoría de pensionados en Chile, este año y no el próximo, verán reflejado un aumento en sus pensiones de cerca de 100.000 pesos. Ya, esta es una reforma compleja, es bien ripiosa, podría decir uno, y ayer la ministra del Trabajo, Janet Jara, se hacía cargo de eso y decía que el gobierno y las autoridades se van a desplegar desde ahora explicándole a cada uno de los ciudadanos de qué se trata. Una reforma previsional que en términos generales crea un sistema mixto y un seguro social contributivo. De las cosas más relevantes, hoy día los trabajadores pagamos un 10% de cotización y se paga además un 1,5% de seguro de invalidez y sobrevivencia que paga el empleador. Aquí está uno de los principales cambios porque se suma este otro 7% de cotización adicional que también es a cargo del empleador. Por lo tanto, el aumento de la cotización por parte de los empleadores es un punto fundamental. Está también lo del seguro,
que en el fondo es un aporte reembolsable o préstamo de este 1,5%, que en el fondo es, en términos bien simples, que uno le pasa hoy día al Estado la plata para entregarla a los actuales pensionados y después a la hora de jubilar el Estado me lo devuelve. Una de las cosas que ha generado mayor controversia, Juan, en el trámite de esta reforma previsional. Se supone que va a mejorar las actuales pensiones, tiene garantía estatal, es heredable y es a nombre del afiliado, y quien accede a esto va a depender, según los incentivos que propone también la misma ley, va a depender de los años de cotización. Y lo otro es lo que tú mencionaste tantas veces durante esta conversación, que es el bono tabla, que pretende igualar la situación entre hombres y mujeres en edad, años de cotización y jubilación. Y ojo que ahí, hoy día la brecha es de 11%, que es una cifra que no hay que olvidar cuando uno habla de este tema. Las mujeres jubilamos antes, tenemos más lagunas previsionales y eso es lo que se quiere, vivimos más años, y vivimos más años, y eso es lo que se quiere equiparar. Ahora, parte de eso fue lo que rescató el presidente Gabriel Boric al destacar este acuerdo, a destacar esta ley de la República y al celebrar también el consenso que se genera en las distintas fuerzas políticas y al asumir personalmente que aquí privilegió los acuerdos por sobre el todo o nada, decía el mandatario. Exacto. Hay que rescatar que dentro de los temas más complejos del debate, más allá del aumento de la cotización, era la famosa licitación del stock, porque de alguna forma afectaba a la llamada libertad de elegir, que básicamente esto es que en un momento determinado a usted que nos está escuchando o a nosotros nos puede llegar un mail diciendo ¿se quiere cambiar? Y básicamente es entrar a un ofrecimiento de otras administradoras, donde se espera que después ingrese también el proyecto de una AFP estatal. Y lo otro era el fondo, el FAP, el fondo finalmente que va a administrar estos recursos previsionales, donde para muchos era esto lo va a administrar el Estado. Claro. Y ahí había un miedo bien importante, y lo que se ha buscado y finalmente lo que se ha aprobado es que este organismo tenga un funcionamiento similar al del Banco Central y que finalmente tenga un prestigio y un respaldo como el que tiene el Banco Central, pero ahora a la hora de cuidar los fondos de la ciudadanía. Vamos a escuchar las palabras del presidente Gabriel Boric. Él estaba en Viña del Mar ayer. Allá monitoreó el trámite. Allá monitoreó todo. En silencio durante varias semanas. Y por ahí pareció que podía hablar allá. En un momento se dijo va a hablar el presidente antes de la ministra del Trabajo, y resulta que el mandatario se tomó un helicóptero, se vino a Santiago y acá dio una declaración, eso sí, después de todo las reacciones en el Congreso, pero también el presidente le da un toque de oreja a los privados, en particular a la asociación de AFP. Esta reforma introduce cambios importantes a la industria de las AFP, que presionaron mucho para que esta no viera la luz, para que esta industria sea más eficiente y esté orientada al bienestar de las personas más que al negocio de unos pocos. Estas modificaciones son un incentivo para que aumente la competencia, para que entren nuevos actores y, lo más importante, para que se reduzcan los costos para ustedes, los afiliados y las afiliadas, con comisiones más bajas y que sean acordes a si los fondos pierden o ganan. Ya, como anécdota, estos mensajes que habitualmente se transmiten en cadena voluntaria de radio y televisión son habitualmente grabados, pero como tú decías, claro, Juan, él se viene en helicóptero desde Cerro Castillo hasta el edificio Bicentenario, ahí al costado de la Moneda, baja hasta su oficina, y el mensaje anoche a las 9 se transmitió en directo, él mismo lo destaca. Oye, el presidente menciona a las AFP, que ya decíamos temprano, ayer, después de un largo silencio, por primera vez emiten una declaración a través de la Asociación de AFPs acá en Chile, donde en este comunicado insisten en que ellos van a seguir trabajando, digamos, por el sistema, pero emiten una serie de críticas a la nueva ley y dicen, entre otras cosas, que los costos lo van a pagar generaciones completas. Sí dicen haber aportado al debate, que valoran que se busque aumentar el ahorro en las cuentas de capitalización, que se reconoce, digamos, que la ciudadanía es propietaria de esos fondos que son heredables, pero dan cuenta de que hay una serie de medidas que, a juicio de la Asociación de AFPs, van a debilitar las pensiones de los trabajadores de hoy y del futuro. Mantienen básicamente la misma posición que tuvieron durante todo este proceso, un proceso en que quedaron en franca minoría, porque ayer, y tú seguiste el proceso completo, Juan, en el Senado fue un apoyo del 80%, 40 de los 50 senadores, y ayer en la Cámara de Diputados un apoyo mucho más amplio 75%. Que los 77 votos que se necesitaban. Claro, fue un 75% de respaldo, donde la industria de la AFP con este postulado queda en minoría. Claro. Hablando de silencio, ayer el presidente habló después del 7 de enero.
Se recordarán que fue esta declaración en Maipú el 6 de enero y que después la suavizó al día siguiente con alcaldes y gobernadores en Santiago, y después se mantuvo en silencio hasta ayer. Sacó el punto ahí en la Antártida, digamos, hablando claro. No, claro, y te acuerdas que esa conferencia, Juan Antonio Coloma, que es fundamental de los negociadores, dijo que parecía que el presidente quería había desahuciado el acuerdo, ¿no? Claro, y de ahí se toma este silencio estratégico. El presidente se recluye en los últimos días en Cerro Castillo en contacto directo con varios parlamentarios y con sus ministros que estaban negociando, pero es un acuerdo que tambaleó varias veces. Exacto. Respecto de las declaraciones de la Asociación de AFP, también chocan un poco con esta carta de las aseguradoras estadounidenses que hablaban sobre una expropiación de recursos. Sí. Y que entiendo, perdón Juan, se utilizó en algún momento del debate y de la negociación como punto a favor de la propuesta del gobierno. O sea, claro, porque fue parte de la estrategia comunicacional a propósito de quién son los fondos. Exacto. ¿Son de las AFP o son de los trabajadores? El discurso de quienes defienden este proyecto es que es de los trabajadores. Para muchos fue un autogol. Sí, claro, y al decir las aseguradoras que aquí va a haber una expropiación, generó mucha molestia a la izquierda y dijeron, bueno, ¿de qué? Y eso alineó también al oficialismo y a la oposición en medio del día del debate. Dentro de los privados que hablaron ayer también está la CPC. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta del organismo, Susana Jiménez. Y es importante destacar el acuerdo entre distintos sectores políticos sin lugar a dudas. Quisiera destacar que la nueva ley busca aumentar el ahorro subiendo las cotizaciones que se destinan a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores, algo muy necesario. Además se mantiene así el sistema que ha demostrado ser efectivo a la hora de resguardar y multiplicar el ahorro, junto con darle la necesaria mayor profundidad al mercado de capitales. Existe una suerte de consenso después de lo ocurrido ayer, que todavía quedan cosas pendientes, muy pendientes por legislar. Para muchos es inevitable que tenga que haber ya en el próximo año legislativo, es decir, a partir de marzo, un debate sobre el aumento de la edad de jubilación, que es altamente impopular, pero pareciera ser que va como una solución ante el envejecimiento de la población. Sí, ahí, perdón, lo que han hecho otros países es plantear para quienes están comenzando en el mercado laboral, decirle a quienes hoy día tienen 22, 23, 24 años, oiga, usted cuando se jubile en 40 años más, su jubilación va a ser ya no a los 60, 65, sino que, en fin, pero algo que la gente al momento de entrar al mundo laboral conozca, ya sepa. Y lo otro es este sistema de incentivos, digamos. O sea, en la medida que usted se jubile ya no a los 60 o a los 65, sino que 1, 2 o 3 años después va a poder tener esta mejora en su pensión. Claro. Entonces está lo de la edad de jubilación. Hay algunos que hablan de políticas de natalidad para poder enfrentar el envejecimiento de la población. Sí. Hay otros que hablan de que hay que hacer ajustes en el sistema laboral, porque esto puede acarrear una informalidad a la hora de evitar, por ejemplo, el aumento de sueldos. Claro, que era el temor del gremio del comercio, digamos, que ellos decían que esto, desde el momento en que el empleador va a tener que cotizar, que financiar parte importante de la cotización, esto va a generar un empleo por el lado, en el fondo. Claro. Y que es lo que también ocurre en muchas partes. Lo que pasa es que es una realidad que pareciera ser que no queremos ver. Y lo otro también que lo marcan varios senadores, sobre todo, es, claro, esto apunta a las pensiones de vejez, toca de alguna forma las pensiones de invalidez, pero son las pensiones de invalidez las que todavía están quedando ahí más o menos rezagadas y se hace necesario hacer algún ajuste respecto a esto. El Congreso hoy día no funciona. Mañana tampoco. Vacaciones. Varios, después de los abrazos de felicitaciones, estaban deseando buen descanso, así que técnicamente las labores vuelven el 3 de marzo. Oye, ahí está toda la descripción, quiero decir, técnica, que va a seguir dándose durante los próximos días, porque hay hartas bajadas que hacer. Las personas te escuchan y nos dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esta otra? Hay muchas preguntas por responder, pero en términos políticos, solo dejar establecidos los puntos de hacer esa lectura en clave política, evidentemente, y también en clave presidencial. O sea, aquí hay respaldos. Evelyn Matei se jugó por respaldar a los senadores de Chile Vamos que negociaron y suscribieron este acuerdo, más allá de las críticas que han recibido desde la extrema derecha, una extrema derecha que se resta completamente de este acuerdo hasta el final. Entonces ahí uno va a ver quién capitaliza de mejor manera la concreción de este acuerdo. Si quienes lo pactaron
porque uno dice las personas van a estar de acuerdo con que mejoren sus pensiones y van a estar de acuerdo con esta fórmula, o quienes se restaron porque ellos suscriben que las personas no querían entregar ni un peso de su cotización individual a algo que pareciera solidaridad. El gobierno en las postrimerías ya tiene un legado para el presidente Gabriel Boric potente, un cambio histórico. Aparece la figura de la ministra Janet Jara, ¿por qué no? De repente apareció. O sea, hay aquí una lectura que se hace a propósito de eso, que es completa y absolutamente política y completa y absolutamente presidencial. Y para muchos es, claro, como todavía no hay un liderazgo tan definido en el oficialismo, ayer lo decía el vicepresidente de la Cámara, Erika Edo, en ADN, es el momento de Michelle Bachelet. Bueno, decía Edo, la presidencia. Esto demuestra que la presidencial está completamente abierta. Oye, una de las preguntas que más se repiten, solo para cerrar de mi parte, Juan, ¿cuándo llegan estos beneficios? 6 meses. 6 meses, ¿no? Después de a partir publicado. de la publicación de la ley, ¿que eso ocurriría cuándo? Esa es la gran pregunta, porque al final depende... O sea, que tiene que pasar por instancias técnicas, exacto, la revisión del Tribunal Constitucional. Porque ayer el presidente hablaba de septiembre. Sí, probablemente sea septiembre. Y recordemos que el primer grupo son mayores de 82 años. Claro. Que esos son los primeros que van a recibir y que después son, de forma correlativa, son otros grupos. Puede ser una buena pregunta para hacerlo hoy al presidente, que a las 9 de la mañana tiene un desayuno también. Con la ministra Jara. Y en una de esas ahí salen algunas explicaciones más técnicas y sobre todo las bajadas de calendario ya para empezar a explicar a la gente. Solo apuntar que Evelyn Matei, lo que yo planteé fue que ella no ha hablado necesariamente de la reforma previsional, lo ha hecho bien poco explícitamente durante el trámite. Habló del Consejo Fiscal Autónomo, de que iba a esperar eso. Yo solo dije que ella había respaldado el trabajo de sus senadores negociadores, pero han pasado 12 horas ya y no sabemos qué opina la candidata presidencial de Chile Vamos de la reforma de las pensiones, que está en Panamá. Bueno, pero Panamá habla en español, hay medio, está ADN, de hecho, por lo pronto. Así que nos quedamos a la espera de eso. Es cosa está nuestra compañera Diana ahí. Es cosa tal cual. Ya, Juan, oye, muchísimas gracias por todo. Bueno.